como nuestro Señor, Jesús el Señor, como el título de la prédica, Jesús es Señor del Halloween. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? Que no es esconderse, que no es encerrarse, sino entender tres verdades. Y la primera es que Jesús ha derrotado a Satanás y a los poderes del mal. Voy a decir esto: Jesús no está venciendo la maldad, ni la vencerá. Ya la venció. Amén. Y ese punto es clave. Jesús ha derrotado al diablo y a los poderes espirituales, a los que me voy a referir durante toda la prédica, poderes espirituales, principados, potestades, todo lo que Pablo menciona, en la cruz y en la resurrección. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13, para ilustrar este primer punto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como iglesia en estas fechas? ¿Y qué verdades tenemos que entender de las Escrituras? Primer punto: Jesús ha vencido a Satanás y a los poderes espirituales. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y quiero que todos me acompañen hoy con los textos, porque vamos a ver algunos textos que escuchamos mucho, pero vamos a detenernos a leerlos en profundidad. Colosenses 2, del 13 al 15. Aquí Pablo viene hablando de la circuncisión y de cómo estábamos alejados de Dios, perdidos en el pecado. Pero miren lo que dice, versículo 13, capítulo 2 de Colosenses. Y cuando estabais muertos, es decir, separados de Dios, en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y a veces nos quedamos ahí. Jesús murió para perdonar mis pecados. Pero sigue, versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Mira que Pablo conecta el perdón de pecados en la cruz con la derrota de los poderes de maldad. Clava el documento de deuda, pero también despoja a los principados y las potestades. Al vivir nosotros en rebelión contra Dios, nos habíamos sometido al dominio de los poderes espirituales. Estábamos en el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas no solo estaban los que eran brujos y que el Señor salvó. No. Todos los que estaban sometidos al pecado, estábamos en el reino de la oscuridad, porque es el reino de la rebelión, el reino contrario a Dios. Pero cuando Cristo murió, Él abrió ese camino otra vez al reino del Padre, ya que el pecado que nos tenía bajo ese dominio de esos seres había sido vencido. Es decir, esos poderes espirituales habían perdido su principal herramienta para mantenernos en su reino. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Todo el que es todo el que peca es esclavo del pecado. Es decir, estos seres espirituales de maldad nos tenían cautivos por el pecado, a través del pecado. Como ellos se rebelaron contra Dios, todos los que se rebelan contra Dios se ponen bajo su reinado. Y claro, si Cristo vence al pecado, que es su principal herramienta, los desarma de su poder. Por eso la palabra ahí, los despojó, se puede traducir como los desarmó. Les quitó sus armas. ¿Y cuáles eran sus armas? El pecado, para mantenernos ahí. Este punto es importante. Si no entendemos esto, no entendemos el resto. Estábamos bajo el poder de seres reales de maldad, demoníacos, bajo el pecado. Cristo vence el pecado y nos saca de ahí. Y desarma a estos seres. Los desarma. Dice ahí, los exhibió públicamente. Y esto era una costumbre en Roma. Cuando el general llegaba de la batalla, venía con los cautivos detrás, derrotados. Y hacía un desfile. Y toda la gente llegaba aplaudiendo. Jesús ha hecho lo mismo. En la cruz hizo un espectáculo público. Los paseó. Porque les quitó su poder. Los despojó de su principal arma para mantenernos bajo su reino. Es decir, que aquellos que viven bajo el pecado siguen bajo el poder de esos seres, pero ellos ya están derrotados. Solo que la gente no se da cuenta de eso. Y siguen ahí. Y eso va a ser importante para el tercer punto. Otro texto, Hebreos capítulo 2. Hoy vamos a leer un poco más de lo habitual. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque me parece que este enfoque es muy importante. Como dije, nos quedamos solo con el tema del perdón de pecados, pero en la cruz ocurren más cosas. Hebreos capítulo 2, versículo 10.
Más rápido, si cogen de Apocalipsis para atrás, porque está un poquito más hacia el final. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Y vamos a leer el 10, el 14 y el 15. Dice así: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, es decir, Dios, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Aquí está hablando de Cristo, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular o para dejar sin efecto, mediante la muerte, el poder de aquel que tenía la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Aquí el autor de Hebreos nos pinta una película, y quiero que se la imaginen conmigo. Jesús, el Rey eterno, se hace como nosotros, participa de carne y de sangre, se hace hombre, como decía María al principio, ¿no? Es Dios del universo, Jesús, la persona del Hijo de Dios, se hace hombre y asume nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? La muerte. Él asume nuestro destino, toma nuestro destino. Todos vamos a la muerte, y Él como humano también fue a la muerte. ¿Pero qué hace? Se mete al reino de la muerte, y al morir le quita el poder de la muerte al diablo. Es como se metió a su reino y le quitó las llaves. ¿Y qué hace con esas llaves? Abre la puerta para que fuéramos a la gloria. Esa es la imagen tan hermosa. Por eso el versículo 10 habla de llevar a los hijos a la gloria, sacarlos de ese reino de oscuridad. Dice, hiciera perfecto, hablando de Jesús, al autor de la salvación de ellos. Aquí la palabra autor significa el líder. O sea, Jesús abre el camino. Él es el líder, el que lidera esa batalla de sacarnos del reino de la muerte a la gloria. Esto se le llama el Christus Victor, el Cristo victorioso. Se mete al reino de la muerte, asume nuestro destino, se mete al reino de la muerte, le quita las llaves al diablo y abre la puerta para que salgamos a la vida. Si ven que lo que pasa en la cruz es mucho más complejo de perdonar nuestros pecados, es una imagen increíble. Y esto no es solo imágenes bonitas, esto pasó en verdad. Jesús se mete al reino de la muerte y abre las puertas para sacarnos de ahí. Dice 1 Juan 3:8, el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Para destruir las obras del diablo. El mismo Jesús dice en los evangelios que nadie, para meterse en una casa, ¿qué hace primero? Ata al hombre fuerte y lo despoja de su botín. El hombre fuerte no es un demonio, era el diablo. Y Jesús ató a Satanás en la cruz y sacó al botín, que éramos nosotros. Qué poderoso es este mensaje, mis hermanos. De la victoria de Cristo en la cruz debe llevarnos al asombro y a la adoración. Yo por eso, cuando cantamos la primera alabanza, Él ha vencido. Y una alabanza que dice así, venció al diablo en la cruz. Y esa es una realidad que no se nos puede olvidar. En su muerte y en su resurrección, Él ha derrotado a Satanás y a los poderes que nos tenían esclavizados al pecado y a la muerte. Por lo tanto, y aquí viene el punto 2, si Jesús los ha derrotado y nos ha traído a su reino, Él nos protege de los poderes de maldad. Porque ya no tienen ninguna autoridad ni dominio sobre nosotros, porque ya no vivimos bajo su control, bajo el pecado que nos tenía bajo control. Ya no estamos bajo su reino, por lo tanto no tienen ningún derecho sobre nosotros. Si Jesús nos ha liberado y estamos en su reino, ya no tienen poder alguno sobre nosotros, ninguna autoridad sobre nosotros, ni la mínima. Vamos a 1 de Juan capítulo 5, que ya está casi al final de la Biblia. 1 de Juan capítulo 5, versículo 18 al 19. Primera de Juan 5, del 18 al 19. Dice Juan, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Aquí el sentido es persevera en el pecado, sino que aquel que nació de Dios, hablando de Cristo, lo guarda. Y ojo con esto, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno.
Los detalles, miren los detalles. Vivir bajo el pecado es vivir bajo el poder del maligno, ¿cierto? Por eso nosotros no pecamos, no vivimos en esa vida de pecado y por lo tanto no estamos como el mundo bajo el poder del maligno. Si ven la conexión otra vez, el pecado y el maligno, el pecado y los poderes de maldad están conectados. Si hemos sido liberados del pecado, hemos sido liberados del poder del diablo y dice Juan que no nos toca. Y la palabra aquí en griego, el sentido es agarrar, sujetarse o adherirse. Juan solo usa esta palabra otra vez en el Evangelio, creo que es en el capítulo 20, cuando Jesús resucitado se le aparece a María y le dice, no me toques. Pero ahí la traducción sería, no me agarres, o sea, lo tenía agarrado, no lo quería soltar a Jesús resucitado. Y Jesús le dice, no me toques, es decir, no me agarres. Y aquí el sentido es el mismo. El maligno no nos puede agarrar, no nos puede sujetar, porque ya no tiene poder alguno sobre nosotros. En costeño no nos puede poner una mano encima. Ni el dedo nos puede poner encima, porque ya no estamos bajo su poder. Y quiero hablar de algo que me parece interesante, que he visto mucho constantemente y más ahora, y son las supuestas liberaciones a cristianos. Cristianos que son cristianos, que tienen el Espíritu Santo, y resulta que le sacan un demonio. Ahí hay un problema, porque el maligno no nos agarra. Y yo tengo dos explicaciones para eso. Número uno, esa persona nunca nació de nuevo, nunca fue un verdadero creyente. O número dos, es una reacción emocional. ¿A qué me refiero? Si yo llego a una persona y le digo, sal de ella, sal de ella, sal de ella, la persona llega al punto en que se lo cree, que tiene un demonio, y empieza a fingir. No porque la persona quiera fingir, sino que asume que eso es verdad. O simplemente ve que los demás están haciendo lo mismo y lo repite. Y alguien dirá, pero hay una tercera opción, de pronto si se lo metió un demonio. Es que la Biblia dice ahí, no lo agarra. O la Biblia está diciendo mentira, o yo no sé, pero yo prefiero creerle a la Biblia. Si tú eres un cristiano, ningún demonio se te puede meter. Ni siquiera uno chiquitico de esos traviesos. No, Señor. Ay, pero cuidado, abres la puerta al diablo. Mira, la única forma de que tú abras la puerta al diablo es que renuncies a Cristo. Amén, aleluya. Que renuncies totalmente y ni más. Pero eso de que uno le va abriendo la puerta al diablo, como que el diablo dice, ay, voy entrando, ya casi me meto, ya meto la barriga, espérate, adelgazo un poquito más, ya casi me meto ahí. Y el Espíritu Santo como que está tomando vacaciones ahí. El Espíritu Santo dice, no, hombre, ya entra, ven, que yo aquí no me aburrí de estar aquí. Mis hermanos, el poder de la victoria de Cristo en la cruz es una protección y una seguridad para el creyente sobre cualquier poder de maldad. Sobre cualquier poder de maldad. Y este texto lo hemos leído y lo escuchamos, pero parece que no lo creemos. Dice Romanos 8:38, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada. Ningún poder de maldad, nada nos separará del amor de Cristo. Amén. Y esa es una seguridad a la que nos debemos abrazar con todas nuestras fuerzas. Nada, nada. ¿Y qué pasa con la brujería? De pronto no un demonio, pero una brujería. Usted sabe que los brujos tienen poder. Dice Números 23:23, ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de Jacob, qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Si esa promesa es verdad para Israel, es verdad para la iglesia. Amén. Ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Y esa es una promesa que sigue vigente para el pueblo de Dios. Ay, que me están haciendo brujería. Y ay, yo no sé qué hacer. Y ay, tengo que echarme aceite. Ay, tengo que poner a la puerta aceite y rociarla con no sé qué, con la sangre de Cristo y pa. Ay, es que el brujo, ay, qué miedo, qué miedo. Aférrate a la palabra de Dios. ¿Cuál es el miedo? Ay, es que me echaron algo en la puerta de la casa y ahora, ay, voy a llamar a la pastora para que venga ya, que una liberación de mi casa porque, ay, se metieron los demonios. ¿Dónde está el poder de Cristo? ¿Será que Cristo se le olvidó guardar tu casa por un día?
El poder de cualquier fuerza de maldad no se compara al poder de Cristo. Y si Él dijo que ninguna maldición puede tocar, ni ninguna magia ejerce poder sobre el pueblo de Dios, eso sigue siendo cierto hoy y siempre. Amén. Hermanos, hay que orar más, porque los brujos en este mes atacan más a la iglesia. Que sigan haciéndolo, porque no va a funcionar. Las puertas del Hades no resistirán a la iglesia. Amén. Ahí el sentido cuando Jesús lo dijo no es que las puertas del Hades están atacando a la iglesia y la iglesia resiste. No. Las puertas del Hades no podrán resistirla. O sea, la iglesia parte las puertas de la muerte y la destruye. No puede contra la iglesia el poder del maligno, ni podrá. Amén. Porque más grande es el que está en nosotros, el que está en el mundo. Él ha vencido. Aférrate a esa promesa. Él ha vencido. No hay que temer. No hay que temer. Este mes no le pertenece al diablo. Todos los días le pertenecen a Cristo. Y Él es Señor sobre el primero, sobre el segundo, sobre todos los días de este mes. Y Él ha vencido. Nos podemos aferrar a esa seguridad. Pero el tercer punto también es importante. Y es que estamos llamados a una guerra espiritual. Jesús ha derrotado los poderes del mal, pero esos poderes no se han ido. No dejaron de existir. Han sido derrotados, pero siguen existiendo. Y siguen luchando por su territorio. Y van a hacer todo lo que puedan para cegar a la gente que vive bajo su poder al Evangelio. No quieren perder esclavos ante el verdadero rey. Van a seguir aferrándose a su posesión, que es la gente. Y ojo, una persona no tiene que estar poseída para estar bajo el poder de estos seres, como dije. Si está bajo el pecado, está bajo el poder de estos seres. Y por eso estamos llamados a una guerra, porque no quieren soltarlos. Ahora, ¿cómo guerreamos? Vamos al texto base para esta idea, que es Efesios 6. Y lo voy a analizar. Vamos a leerlo en profundidad, no solo de pasada, porque se lee mucho pero se analiza poco. Vamos a analizarlo paso a paso. Efesios 6:11. Efesios 6:11. El 10 no lo tengo aquí, pero bueno, por tanto, cierto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Y revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha, y entra Pablo, dice, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, poderes, etcétera, etcétera. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y ahí empieza a describir, ¿cierto?, la coraza, el yelmo, etcétera, etcétera. Vamos al 17. Después de que describe toda la armadura, dice el 17, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahí no se acaba, cuidado. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice Pablo, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Amén. Paso a paso. Pablo empieza hablando de las acechanzas del diablo, versículo 11. Ahora, ¿cuál es el propósito de esas acechanzas o trampas? Que se puede traducir también trampas, astucias. Evitar que luchemos, versículo 12. ¿Cierto? Entonces, esas trampas son para evitar que luchemos o para hacernos fracasar en esa lucha. Ahora, ¿cuál es el motivo de esa guerra? Que estos seres no quieren que la gente se les vaya. Ese es el motivo de esta guerra que describe Pablo. Ahora, ¿cuál es la única arma de ataque que Pablo menciona aquí? Solo menciona un arma de ataque. Versículo 17. ¿Cuál es? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa palabra de Dios? Comúnmente uno piensa palabra de Dios, piensa en la Biblia. Pero Pablo aquí no está hablando de la Biblia. Pablo aquí no se refiere a la Biblia, porque ni siquiera el Nuevo Testamento se había terminado. Así que Pablo no está hablando aquí de la Biblia. De hecho, de las 12 veces que Pablo usa la expresión palabra de Dios, 9 se refieren al Evangelio.
Pablo usa el término palabra de Dios 12 veces. De esas 9 significan evangelio. Y aquí ese es el significado. Entendamos el cuadro ahora sí. Ya que tenemos todos los detalles. Hay una guerra. Estos seres se oponen a que la gente se les vaya. Pero ¿cómo se les va a la gente? Cuando predicamos el evangelio. Y así hacemos guerra espiritual. Si viene toda la idea, ¿cómo cobra más sentido? Aquí Pablo no está hablando de la Biblia. No, si tú vas a luchar contra el diablo, tírale versículos a la cara. Aquí Pablo está hablando del evangelio. ¿Cómo sacas a la gente del poder de...? No es contra sangre y carne. Esa gente está esclavizada. No tenemos que atacar a la gente, tenemos que atacar esos poderes. ¿Pero cómo? Atacando el pecado de la gente para que salga de allí al reino de la luz. Y leo las palabras de Craig Keener, es un comentarista bíblico acerca de este pasaje, que resume lo que estoy diciendo. Pablo da a entender que la batalla debe ser entablada enfrentando a los que no conocen la palabra de Dios, entre paréntesis, el evangelio, con su mensaje, después de que uno esté espiritualmente preparado en las otras formas que se han enumerado aquí. En otras palabras, tú tienes que vivir en el carácter de Cristo para luchar contra esos seres. ¿Al qué? Al proclamar el evangelio. Guerrear es anunciarle a las personas: sal de ahí, sal de la esclavitud de esos poderes, ven a Cristo que te va a libertar de tu pecado. Y así guerreamos. Y por eso el diablo nos ataca, para evitar que anunciemos y representemos correctamente el evangelio. Para eso son sus trampas, para que no lo representes, para que no anuncies el evangelio. Y por eso menciona la armadura, el carácter. Si el diablo desbarata tu carácter, nadie te va a creer cuando prediques el evangelio. Por ejemplo, el diablo está interesado en que tú pelees con tu esposo, no para meterse en ti, sino para evitar que tú puedas representar el evangelio y anunciárselo a su esposo, para que salga del dominio de las tinieblas. Entonces, si tú estás discutiendo con tu esposo, la forma de vencer no es decir: te reprendo, espíritu de ira, sal de él en su cara. Él va a decir: esta vieja está loca. Esa no es la manera de vencer. La manera de vencer es: Señor, dame mansedumbre para que represente tu carácter y este hombre pueda conocerte. Así luchamos. Así vencemos. El diablo está interesado en que estemos divididos como iglesia. ¿Pero para qué? Para que evitar que nosotros representemos y anunciemos el evangelio. Una iglesia dividida no representa a Cristo y nadie va a creer en su mensaje. Si estamos peleados unos entre otros, nadie va a creer cuando anunciemos el evangelio. Y esos seres van a seguir con su gente ahí. Siguen tranquilos. Pero cuando nosotros combatimos, cuando llevamos el evangelio, cuando lo representamos adecuadamente, tiemblan. Porque el diablo quiere evitar que nosotros cumplamos la gran comisión. ¿Qué dijo Jesús? Y a sus discípulos, pero antes dice algo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, como yo ahora soy el que mando aquí, vayan y anuncien que yo soy el que mando. Hagan discípulos. Saquen a la gente de esos dominios, porque yo ahora soy el que mando. Si ven cómo la gran comisión tiene hasta un sentido espiritual, de guerra espiritual, saquen a la gente de ahí. Lleven mi mensaje. ¿Por qué? Porque entre más cerca está la venida del Señor, más cerca está el final de Satanás y sus poderes. Y aquí traje un texto que no lo tenía anotado. Dice 1 Corintios 15:24: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue, hablando de Cristo, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Cristo va a destruir a los poderes, a los dominios y a las autoridades. Y entre más predicamos el evangelio, más cerca está la venida de Cristo. Y por lo tanto, más cerca está el final, la destrucción de los poderes de maldad. Lo que pone a temblar a las potestades no es que tú lo reprendas en tu barrio: sal de mi barrio, potestad. Sino que precisamente en tu barrio tú prediques el evangelio. Porque eso significa que la gran comisión se está cumpliendo y que su final se acerca. Y se los pone a temblar. La gente se les está yendo. Y eso significa que su final está cercano. Si tú te pones a luchar: sal de mi barrio, potestad, se va a quedar ahí. Porque mientras haya gente que siga bajo su poder pecando, va a seguir ahí. La única forma de sacarlo de ahí es predicar el evangelio y decir: Cristo ha vencido, sal de ahí porque ese no es tu reino. Tú has nacido para pertenecer al reino de la luz, al reino de la libertad. Ahí sí se van a ir.
corriendo, porque ya no tienen poder alguno. Su poder es el pecado y sin pecado están desarmados. Y Cristo les quitó ese poder en la cruz. Es por eso que guerreamos anunciando el Evangelio. Es una declaración. Y cuando tú te conviertes a cristiano, ya entras en esta guerra, porque estás llamado a anunciarlo. La guerra espiritual se ha puesto como una cuestión de jerarquía. Solo ciertas personas lo hacen. Pero es el llamado de todo creyente que ha sido salvado, que ha sido revestido del Espíritu Santo, a decir: Él reina. Sal de ahí. Ese no es tu reino. Ven a Cristo. Todos hemos sido llamados a eso. ¿Y por qué? Miren que Pablo cómo termina el pasaje. Versículo 18. Oren por mí. Pero no dice: reprendan a las potestades en esta cárcel para que me saquen de aquí. No. Oren por mí, ¿para qué? Para que predique, para que guerree, para que siga en la lucha. Ese es el sentido. Pablo está diciendo: yo quiero seguir luchando. Oren para que siga luchando. Ora para que el Evangelio se siga extendiendo. Apoya la guerra de esa manera. Ora para que el Evangelio siga llegando a los rincones más oscuros. Ora para que la palabra siga siendo llevada. Guerrea, predica el Evangelio y ora por aquellos que lo predican. Otro texto, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Y vamos a ver que es la misma idea que Pablo está mencionando. 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Este también lo han escuchado, pero vamos a leerlo otra vez en detalle. 2 de Corintios 4, del 3 al 5, perdón. Del 3 al 5, aquí me equivoqué. Dice Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es lo mismo que está diciendo en Efesios: no contra sangre y carne, sino poderosas en Dios. Y menciona para qué. Para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez, capítulo 10. Sí, me equivoqué, capítulo 10. Capítulo 10. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Es la misma idea que mencioné en Efesios. Porque no son carnales las armas de nuestra milicia, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto no lo hacemos en oración. ¿Cómo quitamos la altivez contra el conocimiento de Dios? ¿Cómo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo los pensamientos? Cuando predicamos el Evangelio, precisamente. Cuando predicamos el Evangelio, derribamos el orgullo humano. Le decimos: ríndete a Cristo. Llevamos sus pensamientos cautivos a Cristo. Les anunciamos el Evangelio. Sal de ahí. Destruimos las fortalezas. Los sacamos de allí. Si ven esta idea de guerra más amplia, aquí Pablo no está hablando de la oración. Señor, llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. No, porque tú no eres un incrédulo. Anuncias el Evangelio y destruyes fortalezas, derribas argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así vencemos. Así vencemos. Y me gusta este enfoque porque cambia nuestra perspectiva, de nuevo, sobre muchas cosas. El predicar el Evangelio no es simplemente: ay, sí, voy a predicar el Evangelio. No. Voy a predicar el Evangelio porque estoy en guerra. Sirvo a mi general Jesucristo y voy a sacar a esa gente esclavizada de allí. Voy a anunciarles el Evangelio. Toma la espada, mi hermano, trágate el Evangelio y anúncialo. Anúncialo. Y ora por aquellos que están guerreando en todas las naciones de este mundo, llevando el Evangelio. Y en esta prédica no hablé de expulsión de demonios, porque eso es real y yo lo creo. Solo que no es lo mismo que guerra espiritual. Porque acabamos de ver lo que significa guerra espiritual. Ahora, está relacionado en cierto sentido, sí, porque estamos sacando a una persona en cierto sentido del reino de las tinieblas. Pero no es lo mismo. Ahora, conclusión. 3 ideas. Porque la prédica de Jesús, Señor del Halloween, pero no he hablado del Halloween. Voy a hablar ahora. Con base en estas 3 cosas,
Número 1, Cristo ha vencido. Número 2, Él nos protege. Y número 3, estamos llamados a una guerra. ¿Cómo debemos nosotros responder como iglesia ante el Halloween? Miren que ya cambia nuestra perspectiva y cambia el enfoque que le vamos a dar. Primero, aquí saqué 3 puntos. Primero, dejar de considerarlo una fecha satánica. Ojo, no estoy diciendo que aprobemos la inmoralidad y la brujería. Cuidado, no estoy diciendo eso. Me refiero a que dejemos de pensar que el diablo es dueño del calendario. Viene carnavales y ¿qué hace la iglesia? Vámonos de retiro. Porque esta ciudad se va a llenar de demonios. Vámonos de retiro. O sea que el diablo se ganó Barranquilla y Cristo, yo también, oye, ¿dónde me voy ahora? Vámonos de retiro, hermano. Y va Jesús con nosotros para retiro. ¿Qué es eso? Y desde allá luchamos contra los demonios. No vas a hacer absolutamente nada. ¿Cómo vas a luchar? Predicando el evangelio allí. No escapándote del mundo. Jesús es dueño del 31 y de todo el mes de octubre. No es para encerrarnos como iglesia, al contrario. Aprovechar para anunciar. Y ahí viene el segundo punto. Construyamos puentes. ¿A qué me refiero con construir puentes? En vez de encerrarnos y encapsularnos, hacer noches para combatir a los brujos y a las potestades, usemos estas fechas donde la gente está pensando en lo sobrenatural para hablar de Dios. En esta fecha la gente es más susceptible a lo sobrenatural. ¿Por qué no usamos eso para anunciar el evangelio? Usemos los puentes. Pablo usó el altar del Dios no conocido para meter a Jesús. A ese Dios no conocido, yo te lo presento. Si la gente está pensando en lo sobrenatural, ¿qué más sobrenatural que Dios? Usemos para anunciar el evangelio. Llegan los niños a la casa de la gente y ¿qué hacen? Te reprendo, niño diabólico, adorador de Satanás, adorador de Baal en estas fechas paganas. Y el niño vestido de ahí de abejita o algo se queda mirando así como... ¿Por qué no le dice, sabes qué? Jesús es el Señor de la vida. Y Él te ama. Joven, niño, adulto, el que sea que esté tocando tu puerta. Y si quieres darle algo, dale una comida, pero anúnciale el evangelio. Y si no quieres, no le des nada, pero anúnciale el evangelio. No te encierres, sé luz. Como iglesia, usemos estas fechas precisamente, no para escondernos, al contrario, usemos los puentes que tenemos. Es como en Navidad. Navidad la gente está más susceptible a Jesús. Usémoslo. Halloween la gente está más susceptible a lo sobrenatural. Usémoslo y acerquémonos, no nos escondamos. Porque vienen los cristianos escondidos. Viene Halloween y los cristianos, adorador de Satanás, y adorador de demonios, niño satánico. No. Así estamos destruyendo puentes. Por eso la gente no nos cree, porque va a pensar que estamos locos. Y, sí, la locura del evangelio, cuidado, la locura del evangelio es la cruz, no que tú te alejes del mundo. Dejemos proclamar su triunfo a través del evangelio. Y una iniciativa que hace una iglesia que sale en Halloween, creo que en Estados Unidos, salen con un camión. Salen con un camión y empiezan a repartir dulces, pero con tratados. Con tratados de Jesús, como con un cómic. No es en un camión, van a las puertas, dan dulces y dan un tratado de Jesús. Eso es ser luz. Eso es anunciar el evangelio. Eso hay que guerrear. Pero también, número 3, consideremos lo sobrenatural. No solo en esta fecha, todos los días debemos ser conscientes de que estamos en guerra. Hermano, la guerra espiritual no es algo que se hace. Vamos a hacer 15 minutos de guerra espiritual. Terminamos la guerra espiritual. Si entendemos la guerra espiritual como la predicación del evangelio, estamos en guerra todos los días, porque el diablo no quiere que tú representes a Jesús ni anuncies el evangelio. Y por eso va a atacar tu carácter, va a tentarte para que tú no representes bien el evangelio, para que no puedas convencer a la gente con tu propia vida y testimonio, para que no lo anuncies, sino para que te escondas. Diría que es hasta más satánico que la iglesia se esconda en estas fechas. Es más de Satanás. Tanto que vamos a combatir a Satanás, estaré ayudándolo. Porque nos estamos resguardando y estamos dejando que el diablo haga y deshaga. Pero si anunciamos el evangelio, ahí tiembla, ahí tiene miedo. Porque sabe que su fin está cerca. Dice Apocalipsis 12 que cuando Jesús resucita, el diablo cae a la tierra y dice, cuidado moradores de la tierra. Porque Satanás viene con toda su furia porque sabe que le queda poco tiempo.
Algunos dicen, sí, eso va a pasar en el futuro. No, Apocalipsis 12 habla de la resurrección. Cuando Cristo resucita, derriba a Satanás. Pero claro, ahora anda furioso porque sabe precisamente que la gran comisión se está cumpliendo y tiene miedo. Jesús es Señor del Halloween. Proclamémoslo al mundo. Sin miedo, sin temor, ni brujo, ni brujería, ni a demonios. Anunciemos el Evangelio. Hagamos guerra. Ponte en pie de guerra y anuncia el Evangelio en tu casa, en tu barrio. Te reprendo, potestad, que tienes a mis hijos atados al pecado. Pero nunca les hablas del Evangelio. Estás perdiendo el tiempo. Usa ese tiempo que estás usando para orar contra esas potestades y predica el Evangelio. Eso es más efectivo. Acerca el Evangelio. Conoce a tus hijos. Conócelos. ¿Por qué hacen lo que hacen? Conócelos. Y acerca el Evangelio. Construye puentes. Y a través de esos puentes, llévalos a Jesús. Acércales el Evangelio. Esa música satánica y diabólica, el diablo te va a poseer si sigues escuchando a Bad Bunny. Te reprendo, Bad Bunny, de mi casa. Estás perdiendo el tiempo. Enfócate en hacer la guerra con la palabra, con el Evangelio. Y quiero terminar con una conclusión que da un autor que se llama Michael Heiser, un experto ha escrito varios libros con respecto a esto de lo sobrenatural y demás. Y es algo largo, por eso quiero que presten atención a cada detalle de lo que voy a decir, que es un resumen de lo que he dicho hoy. Desde el punto de vista bíblico, y cuando hablamos de los poderes sobrenaturales, deberíamos hablar desde el punto de vista bíblico, no desde me dijo no sé quién, la experiencia de no sé cuál. La guerra espiritual no debería definirse como la solicitud de ángeles, la participación en peleas a gritos con poderes sobrenaturales o culpar de nuestros fracasos a los demonios. Más bien, la guerra espiritual tiene que ver fundamentalmente con el conflicto entre dos reinos. Un conflicto interno y externo para cada cristiano verdadero, lo discierna o no. Lo que hablábamos de las artimañas del diablo, interno, pero también esa guerra externa. Los seguidores de Jesús ganan su guerra espiritual cuando difunden el Evangelio, protegen el Evangelio contra falsas enseñanzas y viven el Evangelio conformándose más al carácter amoroso y sacrificado de Jesús. No es de extrañar que estas cosas estén resumidas en las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, la gran comisión. Anunciar el Evangelio, proteger el Evangelio y vivir el Evangelio. Se deduce entonces que estas son las cosas que los poderes sobrenaturales de las tinieblas temen, porque hacen crecer el reino de Dios y son el acelerador del regreso de Cristo. Como señaló el apóstol Pablo con tanta elocuencia, cuando el Evangelio se extiende a las naciones, se acerca el momento de la consumación del reino. Romanos 11, Gálatas 3. A los creyentes, Jesús no les encomendó la tarea de cazar fantasmas en su nombre. En cambio, se supone que debemos hacer discípulos de todas las naciones. Pero hacer eso requiere que cada uno de nosotros sea un creyente útil y efectivo. A los poderes de las tinieblas sobrenaturales se les acaba el tiempo, y ellos lo saben. Debemos ganar nuestra guerra espiritual para hacer nuestra parte. Por eso nos enfrentamos a la oposición sobrenatural. Los poderes de las tinieblas son reales y trabajan para influir en nuestra forma de pensar y en nuestro comportamiento para distraernos de cumplir y disfrutar nuestras vidas en Cristo y nuestras tareas en el reino. Todo lo que dije se resume ahí. Hermanos, estamos en pie de guerra. En pie de guerra. Y como dije, la guerra espiritual no son 15 minutos. Es tu propia vida desde que te levantas. Señor, hoy te quiero representar, hoy te quiero anunciar al mundo. Quiero mostrar el carácter de Cristo y anunciarle a la gente que salga del reino de la oscuridad a tu luz admirable. Y oro, Señor, por aquellos que están haciendo guerra, predicando el Evangelio, para que también lo puedan lograr. Así que toma tus armas, mi hermano. Toma tus armas. Convéncete de la verdad del Evangelio y pelea por tu casa. Así, como lo acabo de decir, anunciando el Evangelio a tu casa. ¿Qué les parece si oramos? Damos gracias al Señor por su palabra.